Muy buenos días, queridos jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola, buen inicio de semana para todos ustedes, éxitos, que todo les vaya bien y que esta clase la podamos entender, ¿sí? A ver, como siempre, el audio, ¿cómo está? ¿Me escuchan bien? Hola, Bien, buenos sí se le días. escucha. Sí, gracias, hija, muy amable. Bueno, vamos a desarrollar entonces el capítulo 13. Ya, semana 13, muchachos, parece tan rápido, ¿no? Como que, bueno, yo no lo he sentido, ¿ah? No sé si el tiempo transcurre muy rápido o uno tiene mil oficios y entonces queda corto todo. El caso es que ya tenemos una base para poder explicar la oración. La base la hemos adquirido desde el momento que se inició con frase nominal, ¿no? El capítulo 9. Ahí hemos tenido una información acerca del sujeto. Claro, en la semana 9 ya hemos hablado de sujeto porque hemos dicho que la frase nominal tiene la función de ser sujeto. Y cuando vimos frase verbal, dijimos que la frase verbal tiene la función de ser predicado. O sea, ahí ya estábamos en sí hablando de oración, porque la oración tiene estos dos constituyentes, sujeto y predicado, ¿no? A ver, ¿y qué definición más detallada podemos brindar acerca de la oración? Bueno, la oración tiene una inflexión tonal. Puede ser ascendente o descendente. Están en la universidad, ascendente, ¿no? Porque es una oración interrogativa directa total. Están en la universidad. Afirmo, es enunciativa y la inflexión es descendente, descendente. Y desde la perspectiva sintáctica, tiene independencia. ¿Cómo se entiende eso? Esta es una oración. Se dice que la oración tiene independencia. No depende de nada, no está ligada a nada, pero la proposición carece de independencia, carece de autonomía, ¿no? Trabaja es una proposición, uno, estudia es una proposición, dos, y entonces decimos la proposición no tiene autonomía porque está dentro de una unidad mayor que es la oración. Eso se refiere esta definición. Y tiene un sentido completo, claro, una idea plena. Al encontrar un verbo conjugado, podemos hallar esa idea, ese sentido completo, ¿no? Muy bien. Los constituyentes, sujeto y predicado. El predicado tiene un núcleo que debe concordar con el núcleo del sujeto. Si el sujeto está en singular, el verbo, el núcleo del predicado debe estar en singular. Ustedes ingresarán a San Marcos. Está en plural, es segunda persona, el verbo también, ingresarán, está en plural. Eso corresponde a la concordancia. Hay varias clases de sujeto y como también hay dos clases de predicado, ¿no? Vamos a estudiar entonces la naturaleza del sujeto, del predicado, qué hay al interior del sujeto, qué hay al interior del predicado. Así que es una clase más, para mí, interesante porque nos permite recordar. Aquí vamos a volver al capítulo de adjetivos, adverbios, vamos a volver a las preposiciones, a la frase nominal. Entonces, si por ahí algo no se entendía, espero que con esta sesión ya todo quede claro, ¿no? A ver, vamos a mostrar
La definición de sujeto. Designa a la persona, al animal o una cosa de la que se dice algo en el predicado. El predicado es el comentario entonces, ¿no? Del sujeto. Ya, entonces veamos acá. A ver, aprovechemos este gráfico. Para crear oraciones. A ver, vamos a poner una oración. Me encanta el helado de fresa. Los invitados de la novia llegaron temprano. Luego vamos a tener haz la tarea lo más pronto, por favor. 3 oraciones. Debe haber un tema, debe haber un sujeto. Me encanta. Dice que la manera de reconocer el sujeto es preguntándole al verbo a través de qué o quién, ¿no? Hay que formular esa pregunta, ¿qué o qué, quién o quiénes o qué al verbo? Me encanta el helado. ¿Qué? Me encanta ¿qué? El helado. Entonces la técnica me puede funcionar, claro. El helado sería el sujeto. Los invitados de la novia llegaron temprano. ¿Quiénes llegaron? Invitado es más animado, ¿no? Por eso es que le vamos a colocar así. ¿Quién es la pregunta? Porque es para persona. Y haz la tarea. ¿Quién? Tú. Haz la tarea. El sujeto no está. No importa. Puede haber sujeto tácito perfectamente. ¿M? Con ello, muchachos, decimos pues que efectivamente se ratifica esta definición. Puede ser una persona, un animal, una cosa, algo de la que se dice. Y es una frase nominal, ¿no? Ahí, por ejemplo, el helado de fresa es una FN y funciona como sujeto. Los invitados de la novia es una FN y funciona también como sujeto. Veamos la estructura que pueda tener ese sujeto. Va a tener un núcleo, pero también puede tener acompañantes, puede tener modificadores. Y entre esos modificadores está el directo y el indirecto. ¿Cuáles son los directos? El artículo, por ejemplo, es un determinante. Si digo este helado, este también, porque este vendría a ser un demostrativo. O puedo decir los posesivos, los cuantificadores, y ellos van a funcionar también como modificadores directos. ¿Ok? Ahora, ¿y de fresa qué cosa es? Es una frase preposicional. ¿Y qué función tiene? Modificador indirecto. Ah, si te acuerdas la frase nominal, el MD puede ser un determinante o un adjetivo. De fresa, modificador indirecto, ¿no? Así podemos analizar la estructura
y luego clasificar al sujeto. Ese cuadro más completo lo tenemos acá. Nunca va a faltar el núcleo. Eso es principal, fundamental. Ese núcleo del sujeto puede ser el pronombre o puede ser el sustantivo. Pronombre o sustantivo. Y tenemos, si el núcleo es un nombre, los determinantes y los adjetivos como sus modificadores directos. Mientras que el pronombre no tiene modificador directo. Si el núcleo es un pronombre, acá él es un pronombre. Es núcleo de la FN, pero no tiene modificador. Podría tener un modificador indirecto, sí. ¿Y quiénes son los modificadores indirectos? La frase preposicional, que lo has visto acá, ¿no? Aquí. La aposición. Una aposición. Sara, mi sobrina. Sara, mi sobrina, estudia inglés. O puede ser Sara, quien estudia ¿no? Estoy dando la vuelta nada más para entender, para que ustedes se acuerden de lo que hemos hablado en la semana 9. Esta es una frase nominal que tiene como núcleo a un nombre y que tiene una aposición. Hago recordar esto porque la aposición es el modificador indirecto. Sara núcleo, mi sobrina MI, ¿no? Sara, quien estudia inglés. Importa el núcleo Sara. Y después hay una proposición subordinada. ¿Cómo sé que es una subordinada? Porque tiene el pronombre quién. Y no solamente quién, puede ser qué, cuyo, cuál. Y todas las subordinadas adjetivas modifican a un nombre. Ese modificador indirecto me ayuda para decir Sara, quien estudia inglés, o Sara, mi sobrina, eso se ha clasificado como un sujeto complejo. He ahí la importancia. Es un sujeto complejo. Volvamos al cuadro. A ver, él, quien estudió en la universidad. Esa es una subordinada. Aquellas criaturas extintas, adjetivo, MD, de mamíferos. Es una frase preposicional. MI. Ahora, ¿puede haber un sujeto que no tenga esto? O sea, solamente que esté el núcleo nada más. Claro, no es necesario. El directo e indirecto son opcionales. Una aposición. Darwin, científico naturalista. Aposición. Todas las aposiciones entre comas, ¿no? Pero repito, eso es secundario. Lo que nunca falta es el núcleo. Dependiendo del núcleo, cuántos núcleos haya,
Dependiendo de la presencia del modificador indirecto, podemos clasificar al sujeto. Veamos acá. A ver, todos miramos. Por la cantidad de núcleos, simple. 1, Magali. Grabó ayer su programa. Un núcleo. Compuesto, la compañía y los trabajadores. 2 núcleos. Compuesta, ¿no? Y cuando decimos por la presencia o no del sujeto, es que a veces hay sujeto tácito, no está, pero el verbo sí ayuda a reconocer, ¿no? Ejemplo, regresaron temprano de la piscina. ¿Quiénes? Hay alguien, y que eso lo marca el verbo, ¿no? Regresaron temprano. ¿Quiénes? Ellos, el sujeto es tácito, pero con el verbo puedo identificarlo, ¿no? Aun cuando el sujeto sea tácito. Pero si lo aparece en la escritura, aparece gráficamente, como también aparece en la pronunciación, en la parte fónica, entonces ahí decimos que es expreso, ¿no? Es expreso. La teoría de Darwin tuvo repercusiones éticas. Sí está, sí puedo identificarlo, sí puedo ubicarlo, ¿no? Eso es la teoría de Darwin. Y por la presencia o no del modificador indirecto. ¿Es importante el modificador indirecto? Claro. Si está, se llama un sujeto complejo. Y si no está, se llama incomplejo, ¿no? El presidente del Congreso tiene la frase del Congreso. Ya está. La sinfonía que, esa es una subordinada que van a presentar, ¿no? Es una subordinada, es una adjetiva y es el modificador indirecto. Y si no veo esto, así como en la oración, esas llantas delanteras, bueno, solamente tengo núcleo y delantera y esas son MD. Que esté el modificador directo no afecta, no altera en nada. Puede estar como no puede estar, no pasa nada. Entonces ahí decimos que es incomplejo. Por el tipo de voz, ya, ahí hay que explicar un detalle. Cuando tomamos en cuenta la voz, es decir, si realiza o no la acción, por ejemplo, Pedro redactó un informe, ¿no? Pedro redactó un informe. Se entiende que Pedro es el que realiza la acción y el informe sería lo que se llama el objeto directo. Pedro sería sujeto y un informe sería el objeto directo, ¿no? El objeto directo. Ahora, Pedro, sujeto activo, porque él hace algo. Ya. Ahora vamos a hacer la inversa. Vamos a decir un informe fue redactado por Pedro. ¿Mm? Un informe fue redactado. Acá hay una perífrasis. El informe no hace nada. El informe recibe una acción que lo va a hacer el agente, ¿no? Entonces, un informe
Ese va a ser un sujeto pasivo porque no hace nada. Y siempre que el sujeto sea pasivo, vamos a encontrar una perífrasis y vamos a encontrar un complemento agente. ¿No? Va a haber un complemento agente. ¿Sí? De esa manera, entonces, vamos a identificar el agente, que siempre va a ir encabezado por una preposición. Entonces, volviendo aquí, por el tipo de voz, activo realiza la acción, pasivo recibe la acción, ¿no? ¿Puedo combinar estos 4 criterios? Claro. A ver, veamos un ejemplo para que ustedes analicen clases de oración, clases de sujeto. Ya, 5 oraciones, nada más. Suficiente para que ustedes puedan clasificar la oración. Yo creo que sí, suficiente. Por favor, chicos, me indican a través del chat qué tipo de sujeto está en cada oración. ¿Ya? A ver, comenzamos, analicen, por favor. Esto implica combinar los 4 criterios, ¿no? Hasta 8 clases, pero puedo combinar y resumirlo, pues, ¿no? A ver, los espero. Escríbanme por el chat qué tipo de sujeto hay en cada oración.
Chicos, todavía no veo sus respuestas por el chat. Por favor, es para que ustedes puedan analizar, clasificar el sujeto y ver cómo les va. A ver, antes que yo empiece la solución, por lo menos uno o dos estudiantes que muestren su respuesta. A ver, ¿quién se anima? A ver, a ver. Si no se animan, puedo pensar que tienen dudas. Vamos a aclarar para que no haya dudas. El libro lo forré. ¿Quién? Yo. Aquí el sujeto es Tácito. Ya, paso uno. Pero hay que analizar qué hay, pues, ¿no? En las demás. Tiene que ver algo. Ya. ¿Qué cosa es entonces libro? Porque de repente alguien, no creo, pero por si acaso, ¿no? Esté dudando, ¿qué cosa es libro? El libro es el OD y lo también es el OD. Y en mi casa es el circunstancial. Ujú. El libro OD y lo OD. Y en mi casa circunstancial de lugar, ¿no? Entonces no había sujeto. A Laura le otorgaron una beca. ¿Quiénes? Ellos. Le pregunto al verbo, ¿quiénes otorgaron? También el sujeto tácito. Otorgan algo, una beca. Una beca sería el objeto directo. ¿Pero qué sería Laura? Es que Laura es la beneficiaria. Oh, Laura es la beneficiaria y le es el objeto indirecto también, ¿no? Se reduplica. Objeto indirecto, indirecto, directo. ¿Está bien? A Luis y a Pedro los contrataron. ¿Quiénes? Ellos. Otra vez. Entonces nadie iba a pensar que a Luis y a Pedro es el sujeto, ¿no? Si lo pensaste, pues vamos aclarando. Ellos contratan a Luis y a Pedro, ¿no? Entonces acá decimos, este es el OD. Los es el OD. En esa empresa es el circunstancial del lugar. Contratar es un verbo transitivo, ¿no? Contratan a Luis, lo contratan, OD. El chofer, acá es Luis y Pedro, los contratan. El chofer y el vigilante de la empresa fueron asaltados por alguien. Ellos no hacen nada, son víctimas más bien de los asaltantes. Entonces, hay dos núcleos y por ello es compuesto. Bueno, dos núcleos es la clave para decir que es compuesto, ¿no? Pero no queda ahí. Tiene también una frase preposicional, por eso es complejo. Y es expreso.
Y pasivo, ¿cierto? Fueron asaltados por alguien. Hay un agente, aunque no esté explícito. Fue aplaudido ¿quién? El niño. Y no vamos a decir que es compuesto, ojo. No, 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 no. Hay un solo núcleo que es niño. Este es el núcleo. Alegre y encantador es el modificador indirecto. Perdón, directo, porque son adjetivos. El niño alegre, el niño encantador, ¿no? Entonces el sujeto es simple, el sujeto es incomplejo, simple porque hay un solo núcleo, incomplejo porque no tiene modificador indirecto, expreso y fue aplaudido por alguien, por el público. También, ¿no? En este caso es pasivo. Nada más, muchachos. Eso es lo único que tenían que presentar. A ver, ¿qué tal les pareció? ¿Se entiende este ejemplo? Oh, qué linda. Emi lo había hecho. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Emi, qué bueno que hayas analizado. Solo un detalle, ¿no? Las primeras, suficiente con decir tácito. Cuando es tácito ya no entra la clasificación de incomplejo, tampoco simple, solamente queda como tácito. Ujú, nada más. Bien, Emi. Listo. Ahora sí, vamos con el predicado. En cuanto al predicado, vamos a decir que tiene dos constituyentes. El sujeto, perdón, los constituyentes de la oración es el sujeto y el predicado. Terminamos de analizar el sujeto. Hay 8 clases porque se aplica 4 criterios y ahora corresponde el predicado. ¿Cuántas clases de predicado hay? 2 clases de predicado. Hablamos de predicado nominal cuando el núcleo es un verbo copulativo o hablamos de predicado verbal cuando el núcleo es predicativo. Ese predicado puede tener complementos. Puede haber atributo, puede haber directo, indirecto, puede haber circunstancial, puede haber agente, etcétera. ¿Quién lo determina? Lo determina únicamente el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? A ver, un ejemplo bien sencillo. Vamos a ver los complementos en una oración sencilla. Ya, a ver, vamos a analizar acá.
Ya, con estas 4 oraciones nomás. Nos dice que puede ver cualquiera de estos complementos. Probamos con el último. El culpable ha sido sentenciado y el culpable ha sido honesto, para poder diferenciar porque ambos tienen ha sido, ¿no? Resulta que el verbo copulativo es ser, estar, parecer. Si el verbo principal es copulativo, entonces hablamos de frase verbal atributiva y tiene que ver un atributo. Es el caso de Juan ha sido. Esta es una perífrasis. Ese es el núcleo. Honesto. Honesto viene a ser el atributo. Después del atributo puede venir cualquier circunstancial. No pasa nada, ¿no? Entonces, honesto sí es un atributo y sí en su trabajo es un circunstancial del lugar. En cambio, cuando digo el culpable ha sido sentenciado, acá hay 3 verbos. Sentenciado es el que importa. Ese es el núcleo. Sentenciado es el verbo principal. Y en Lima es un circunstancial. ¿No? Analizamos así. Sentenciado, verbo predicativo. Todo ese es el núcleo. Nuestro predicado se va a llamar verbal. Y lo de acá se llamaba predicado nominal. ¿Ya? Predicado verbal. Y el predicado verbal puede tener, ha sido sentenciado en Lima por alguien. Puede estar el agente, no importa. Lo importante es que sepamos qué tipo de predicado es. En Lima, circunstancial del lugar, nada más. El agente no está expreso, no importa. Eva trabajó poco. ¿Cuánto? Poco. Aquí hay una información de cantidad. Por el intenso calor hay una información de causa. En el campo es una información del lugar. Y ayer es temporalidad. ¿Se dan cuenta? Puede haber diferentes complementos. ¿No? Ahí encontramos los circunstanciales. Pero trabajar es un verbo intransitivo. Por eso es que no hay objeto directo. Pero tiene circunstanciales. Luis donó. ¿Qué cosa donó? Varios juguetes. Ah, eso sí tiene un verbo que es transitivo. Juguetes, hay alguien que lo va a recibir. Los niños. Y durante las campañas, ¿no? Entonces, me queda algo. Alegre. ¿Qué cosa puede ser alegre? Alegre es un adjetivo. Mm,
Ya fácil con eso, pues. Alegre es el complemento predicativo. Acuérdate, para que haya complemento predicativo, el núcleo del predicado tiene que ser un verbo predicativo. O sea, no puede ser copulativo. Dona alegre algo, juguetes. O de. ¿A quién? A los niños. Hoy y durante las campañas, circunstancial, ¿no? Tiempo. Eso es todo lo que nos muestra este cuadro. Puede haber cualquiera de estos complementos, pero todo depende del verbo. Y hay dos clases de predicado, les dije, ¿no? El predicado nominal, si el verbo es copulativo, acá está, copulativo ser, estar, parecer, puede tener opcionalmente circunstanciales. Con tal de que haya atributo es suficiente. Y el predicado verbal tiene un verbo predicativo y todo lo que puede haber como complemento directo, indirecto y etcétera, etcétera. Entonces la clave es ubicar el núcleo, ubicar el verbo principal. ¿Listo? El atributo. Hay que precisar qué estructura, qué unidad sintáctica puede funcionar como atributo. Pues tenemos la frase nominal y la frase adjetiva. La frase nominal lo reconocemos porque el núcleo es un nombre. En este caso, lideresa, ese es el núcleo, ¿no es cierto? Bien, excelente es modificador. Listo, directo. Están entusiasmados o ilusionados. Esa es una frase adjetiva. La frase adjetiva tiene como núcleo a un adjetivo. Pero lo importante para decir que esto es atributo es primero reconocer el verbo. Va a ser es perífrasis. Están, ¿no? También. Y el predicativo, ahí está el predicado verbal. Ahí vamos a decir, ella completa concentrada el formulario de la SUNAT. El verbo predicativo, completar, ¿está bien? Y luego concentrada es un adjetivo. No confundir lo siguiente, decir, ella completa como concentrada, circunstancial de modo. No, eso no, porque el adjetivo no puede funcionar como circunstancial. El adjetivo solo tiene tres funciones, modificador directo, atributo y predicativo. Nunca circunstancial. Salieron insatisfechos, predicativo, ¿no? Porque es un adjetivo y está dentro de un predicado cuyo núcleo es un verbo predicativo. Ajá, listo. Hablemos del OD y del OI. El objeto directo, jóvenes, ya lo hemos ido comentando, que es la función de la frase nominal, ¿no? Porque hay un A y hay un AM. ¿En qué se diferencia? Muy fácil, ¿ve? Cuando sea un ente más animado, ahí es donde va a necesitar A. Por ejemplo, Raúl ama a su novia. Raúl ama a su novia. Este es el objeto directo.
Y ahí está a. Pero si digo, Raúl lee libros, imposible, ¿no? No va a aparecer, porque este A está condicionado que lo que viene sea un ente más humano, más animado. Libros o de. Lee libros, los lee. Ya, qué fácil eso, ¿no? Y resulta que el objeto indirecto también va a empezar con A. Por ejemplo, él obsequió un anillo a su novia. Y acá podemos poner, él prestó libros a sus colegas. Solamente para entender que tanto el objeto directo como el indirecto pueden empezar con A. Pero no nos vamos a confundir porque no vamos a mirar la forma de cómo empieza, sino ver la sintaxis, la función que corresponde. Amar es un verbo transitivo. ¿A quién amas? A mi hija, a mi madre, las amo. O de. El objeto directo se puede reemplazar por las, los, y el indirecto se reemplaza por le o por les. Obsequia algo. Un anillo se lo de y a su novia es el indirecto, ¿no? Es la beneficiaria, recibe el anillo. Presta libros, ¿a quién? A su colega. Ese es el objeto indirecto, ¿no? El objeto indirecto. Hasta acá está bastante fácil y podemos aplicar la recomendación. Debemos hacer la pregunta qué más verbo más sujeto, a ver si es cierto. ¿Qué o puede ser quién, no? Puedo decir, Raúl, ¿a quién ama? A su novia, la ama. Para el objeto indirecto, ¿a quién más verbo más o de más sujeto? A su, más trabajo todavía. Obsequió un anillo ¿a quién? Obsequió un anillo ¿a quién? A la novia, el indirecto. Para mí me resulta más fácil el indirecto cambiarlo por un le. Eso es fácil, pero ¿qué pasa si tengo una oración como en este caso? Me saludó, o cuando dice, me brindó su amistad, o cuando dice, te vi en el cine. Cuando dice, te invité a un helado, ¿no? Ahí se pone interesante. Cuando es con frase nominal es fácil de hacer los reemplazos por lo, la, le, les. Pero me parece interesante y por eso es que te muestro qué pasa con este me. ¿Será lo mismo de este me? Este te. ¿Será lo mismo que el te? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo? ¿Es la misma función? Porque esos son pronombres átonos, ¿no? Ahí es donde entra en funcionamiento todo lo que sabemos de verbo, todo lo que sabemos de gramática. Saludar
es un verbo transitivo. ¿A quién saludas? Saludo a mi profesora. La saludo. Saludo a mis padres. Los saludo. Comprobado que saludar es un verbo transitivo. En este caso, alguien me saluda. Yo recibo directamente la acción. Es OD. Pero si digo me brindó su amistad, brinda algo a mí, ya soy beneficiaria. Ya no es el OD, sino es el OI. Te vi. A ver, el verbo ver es transitivo. Vi una noticia, vi una película, sí es transitivo. Te vi a ti, la acción directamente. Vi a Mario, lo vi, comprobado que es OD. Y te invité a un helado, invito algo a alguien. Te sería el indirecto, ¿no? Invité algo a ti. La que se beneficia es el te, ¿no? Por lo tanto, es indirecto. Ese tipo de oraciones me parece bastante interesante analizarlos porque no depende de ninguna técnica ni hacer ninguna pregunta, sino ver la naturaleza del verbo. Si es un verbo transitivo que acepta oí, perfecto. Ahí vamos con la competencia semántica. A ver, muchachos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ah, hay una pregunta, Patti. Regresar al PPT 2 y 13. Ahí recién veo el chat, perdóname. Ahí está el 12. Listo, muchachos. Ahora sí, podemos pasar a ver, ¿qué viene después de esto? Ok. El agente, ¿no? Ya está el OD, el OI, el agente. Pero hay algo que falta. Ah, circunstancial, claro. Ok, eso va a tomar más tiempo. El agente siempre va a tener la preposición por. No puede haber otro. Si hay agente, necesariamente tiene que estar el por. Entonces a veces uno se confunde cuando ve el por en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, mm, todo lo hice por tu amistad. Hay un por.
Regresaré por este camino. Otro. Todo lo hizo porque por tu amistad. Pero ahí no hay agente. Es de tu amistad, es la causa, es la causa. ¿Por qué lo hiciste? Por tu amistad. Y regresaré. ¿Por dónde? Por este camino. Lugar, ¿no? ¿Por dónde? Por este camino. Y acá viene la novedad, ¿no? Eso sí, fue reparado por alguien. Esto, eso sí es el complemento agente. Es el agente, ¿no? Tiene el por y tiene la FN. Ya está. ¿Y de dónde viene esto? Fue reparado por el técnico. Vamos a suponer que la licuadora, ¿no? O el celular. Le ponemos acá para que sea más entendible. El celular. Y ahí sí, ¿no? Fue reparado por el técnico. ¿De dónde viene? La forma del sujeto agente sería el técnico reparó el celular. Entonces se justifica por qué va a ser necesario que haya la preposición. Después de la preposición tiene que venir inmediatamente una FN. ¿Cómo son los circunstanciales? Hay circunstanciales de varios tipos, muchachos. ¿Y quiénes pueden funcionar como circunstanciales? La frase nominal, la adverbial y la frase preposicional, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de ellos cómo operan. Voy a tomar otra plantilla.
Ya. Muchachos, vamos a... Ah, y una más, porque no solamente es la frase nominal, la frase preposicional, también es la subordinada, la que puede funcionar como circunstancial. A ver, eso lo voy a hacer acá. A ver qué le ponemos. A ver, te llamaré cuando culmine mi trabajo. Ya, eso lo vamos a analizar después de estas 4 oraciones simples. La intención es que todos entendamos la frase nominal, adverbial y preposicional que cumplen la función de circunstancial. El fin de semana, esto es una frase nominal, así como el domingo, frase nominal. Ambos están funcionando aquí, fin de semana, como circunstancial de tiempo y el domingo también, de tiempo. Voy a viajar a Ica, es una frase preposicional, al igual con mi hija, frase preposicional. De la oficina también es una frase. ¿Por qué se llama frase preposicional? Porque empieza con preposición y luego le sigue una FN. Por su cumpleaños también es una frase preposicional, ¿no? Ya está, tiene preposición. ¿A dónde viajaré? Ica será el circunstancial del lugar. Y con mi hija es la compañía. Es un circunstancial. Regresó muy tarde. Y acá encontramos algo diferente, ¿no? ¿Qué cosa es muy tarde? Eso se llama una frase adverbial. Muy tarde es una frase adverbial y funciona como circunstancial de tiempo. Regresó cuando, muy tarde. ¿De dónde? De la oficina. Eso es lugar. Lugar. El domingo, eso es tiempo. ¿A quién visitaste? A mi tía. ¿Y qué cosa es la tía? La tía es, no vamos a decir, es una circunstancial porque tiene no, no, no. Eso es otra cosa. Ese es el objeto directo. ¿Y por qué la visité? Por su cumpleaños. Esa sí es una frase preposicional. Es la causa. Ujú, causa. Y trabajó bastante. Bastante también es un adverbio. ¿Puedo llamarlo frase adverbial? Por supuesto que sí. Y es circunstancial de cantidad. Está muy cansado.
Bueno, en este caso, estar es un verbo copulativo, cansado es un adjetivo y muy es un adverbio. Pero todo esto se llama frase. A ver, le vamos a poner un color diferente. ¿Qué puede ser? A ver. Ya. Muy cansado. Es una frase adjetiva y jamás va a funcionar como circunstancial, ¿no? Eso será un complemento atributo. Listo, muchachos. Hemos explicado entonces todas las frases preposicionales, frases nominales, frases adverbiales pueden cumplir la función de circunstancial. Pero ahora vamos a pasar a lo que son las subordinadas. ¿También una subordinada puede funcionar? Claro. Te voy a llamar mañana, pronto. ¿Cuándo? Eso es una subordinada que me indica tiempo. Funciona como circunstancial de tiempo. Siéntese. ¿Pero dónde? Allá. Puedo reemplazar por un adverbio. Siéntese allá. Es un circunstancial del lugar. Y ella baila así. Ella baila bien. Y eso es un circunstancial de modo. ¿Se dan cuenta? Y no solo es hablar de FN, adverbio y preposición. Es también tener en cuenta acá, ¿no? Lo que les comenté de subordinadas, que pueden funcionar como circunstancial. ¿Sí? A ver, ahora sí, que venga la rueda de preguntas. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? A ver. Emi, gracias. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué dice López, Mayo? ¿Qué dice, a ver, Flores, Guardia? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, ok. Entonces la teoría ha sido expuesta, los ejemplos, el análisis, bastante sencillo. Vamos a pasar a las preguntas. Por favor, un tiempo para que tú revises de la pregunta 1 hasta la 12.
Bien, muchachos, creo que ya todos han terminado las 12 preguntas, han analizado todas. Vamos a corroborar qué tal les fue. Amigos es un vocativo, ¿no? No es parte de la oración. Ya están en el auditorio. Eso es el circunstancial del lugar. ¿Y quiénes? Los tres expositores, ¿no? Vendría a ser el sujeto. Muy bien, para aquellos que me han enviado su respuesta, clave la C. Correcto. 1 la C. En la 2 hay que buscar sujeto que sea activo y también complejo. A ver, aquí por ejemplo es activo porque está podando, realiza una acción. Y es complejo porque tiene modificador. Ese modificador es de Jaime, modificador indirecto. Por eso es complejo. Las 3 revistas fueron compradas, pasivo. Mario, el delegado. Mario es núcleo, el delegado aposición. Tiene MI, complejo. Y los alumnos leen, es activo, pero es incomplejo. Así que la D. D es la respuesta correcta. ¿Sí? A ver, corroboren. Bien, Paola. Bien, Blas y Jorge Hernando. Excelente. ¿No? Han marcado 2 la D. Qué gusto me da saber ello. La 3. En la 3 es analizar todo, ¿no? A ver, Julio y Romeo. Ahí es compuesto. Esas 2 camisas blancas, eso es incomplejo, porque no tiene modificador. Esas 2 camisas blancas, incomplejo. No tiene modificador indirecto. Y cuando decimos fueron pintados, ahí se entiende que es pasiva. Tiene un agente pasivo y las calles de esta ciudad están limpias. De esta ciudad es la frase preposicional que funciona como modificador indirecto. Por eso es complejo. Estamos complejo por esta frase preposicional. Listo, con eso sería la C. A ver, ¿así lo han hecho? También, ¿no? Paul, Paola, Hernando. Qué bien, qué bien. A ver la 4. Manden sus respuestas antes que les diga la clave. Ahí está, llegó la respuesta de Paul. Emi también. Hernando también. Ya, vamos a ver, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto, chicos? El sujeto complejo y pasivo. Elsa, quien practica, bueno, eso es complejo. Esto es subordinada.
pero es prima, dice, ¿no? Ahí no hay acción y tampoco cuando el verbo es copulativo se puede clasificar como pasivo, ¿no? Ni activo ni pasivo cuando el verbo sea copulativo. Entonces esto se descarta. Mariana, mi vecina, esto sí, complejo y pasivo también. Sí, ¿no? Correcto, fue felicitada. Y las hermanas de Juan fueron invitadas, se entiende por alguien, ¿no? Alguien las invitó. Es pasivo, muchachos. Y estaban jugando esa acción, ¿no? Y además es compuesto, no es complejo. La 4 sí, pues, es la D, correcto. A ver, veamos la 5. A ver, 5, la D. Vamos a ver, ¿será cierto eso? Los amigos de Susana han debido estar leyendo. Ese es el sujeto. Y el predicado comienza acá. Hasta ahí es el predicado. El predicado tiene un núcleo. Ese es el predicado y el núcleo de todo ello es aquí. Correcto. 5 es D de dado. A ver, las 6 muchachos. Donde sea predicado nominal. Bueno, eso es buscando el verbo que sea copulativo, ¿no? Y que vaya seguido de un atributo. Claro. A ver, veamos. Esto es complejo, sujeto, pero el predicado es verbal. ¿Por qué? Porque comprar es un verbo predicativo. Estaba trabajando también es predicativo. Y son. Son es el verbo copulativo. Yo creo que con esa ya está. Esa es la clave. Porque fueron es el verbo ir y tiene que lavar. El verbo principal es lavar, perífrasis. La C sería respuesta. Correcto. Para ser predicado verbal, el verbo principal tiene que ser predicativo. Ha estado, el verbo principal es estar. Son, copulativo. Y fue es el verbo ser, pasado, ¿no? El tío fue, el tío es, el tío será. Y están. El poeta está. Ahí llegó la respuesta. Porque está declamando, lo que importa es el verbo principal. El verbo declamar, ¿no? Por eso es respuesta. 7, E de estudiosos. A ver, la 8. ¿Qué decimos de la 8?
Respuestas, chicos. Ujú. Ah, ya, tienen un avance, qué bueno. Ya, vamos entonces. Los nadadores llegaron. Predicativo. Son copulativo. Ha sido copulativo. Y será conducido por alguien. El verbo es conducir. Listo. ¿Qué decimos con eso? En la 8, verbal, por llegar, son nominal, sido nominal, efectivamente. 8 la D. Ya. A ver la 9, ¿qué dicen? A ver, comprobemos si es la C, chicos. Para que sea verbal, el verbo principal tiene que ser predicativo. Hemos llegado, perífrasis. El verbo llegar es principal, correcto. Ahí va uno. ¿Ya reparó? Pero me pide, a ver, un predicado verbal que tenga objeto directo. Allá, no solamente es predicado verbal. Llegar es un verbo intransitivo. Por lo tanto, nunca va a tener OD. Pero si digo el técnico repara algo, el televisor es el OD. Viajar a Iquitos, eso es el lugar. Y la enfermera curará a los niños, ahí sí hay un OD. Ujú. La 9 es la C. Bien, chicos. A ver, ¿qué dicen de la 10? El árbol será podado por alguien, agente, ¿no? Siempre la preposición por va con agente. Listo. Entrego algo. Eso es OD. Y obsequiamos lapiceros a alguien. Me es el beneficiario. Es el OI. Y voy a pintar con algo. Eso es el instrumento, ¿no? Así que la 10 es B de bueno.
¿Listo? Me hizo una pregunta. Sí, dime, hijo. En la oración donde dice entregaré los folletos a mis amigos, podría ser, a mis amigos sería hoy. Claro, pero Ah, como ok. está subrayado, eso Claro. nos ayuda, ¿no? Dice con la frase subrayada, porque si no podríamos encontrar acá hoy y también por acá. Lo que Ah, ya, importa ya, es ya. la parte subrayada. Claro, entregar siempre es un verbo que acepta objeto indirecto. Entrego folletos a alguien. A mis amigos es el objeto indirecto. Ujú. Ok, ¿no? Bien, bien, gracias, hijo. Buena observación. Si no estuviera subrayado, ahí encontraríamos doble, ¿no? Si es posible en la 2 y en la 3. Pero ya esto ayuda mucho. 10, B de bueno. A ver, la 11. A ver, ¿qué pide? Circunstancial de medio. Yo voy a escribir con algo. Eso es instrumento. Ahí le vamos a poner ya, así, ¿no? Para saber qué tipo de complemento hay. Esto es escribir con algo instrumento. Caminé así, modo. Y viajaremos en, apareció la respuesta, ¿no? ¿En qué vamos a viajar? Es el medio. Y descansaré el próximo lunes. Eso es tiempo. Y trabaja allá. Como reemplazar por adverbio, ¿no? Lugar. Listo, chicos, 11 la C. Y cerramos con broche de oro para hacer nuestro repaso relámpago de todo lo que hemos aprendido hasta el momento. A ver, complemento agente. Igual vamos a escribir, llegaré tarde, tiempo, a la oficina, lugar, porque esto es la causa, por la congestión. No puedo comprar algo, el televisor, ¿por qué? Por falta de dinero, ¿no? Eso viene a ser la causa. Y los excursionistas vinieron el martes por ese camino, lugar. Nos abrigaremos por el intenso frío, la causa. El agente está acá. Claro, la oración en activa sería los paramédicos atendieron a los heridos. Así sería, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí lo dejamos. Pero tenemos minutos valiosos para empezar a recordar todo lo que hasta aquí hemos aprendido. Vamos a empezar con la semana 1. Ustedes saben que el cuarto examen es de la 1 a la 18, ¿no? Entonces, ¿cómo van? ¿Ya rindieron el tercer examen o todavía? Este domingo, Miss, Este domingo, ¿hasta qué semana viene? hasta las 12. Hasta la 12. Oh, la 12. La 12 que tenemos, adverbio, preposición y conjunción. Ya, ustedes me dicen, vamos a repasar entonces la 12, pues, ¿no? Vamos a ir retrocediendo. Yo les digo la oración, ustedes me dicen la conjunción de qué tipo es, ¿ya? En caso de que tengas duda, pregúntame. ¿Qué tipo de conjunción hay? Para repasar todo me tienen que ayudar, pues decirme, activen su micrófono. En caso de que tengan duda,
Pregúntenme, ¿cómo se llama la conjunción? Uy, y si así viene el examen, ñaños, no se queden. Es Ay, que si, dime, hijo, dime, ¿puedes repetir la pregunta, Miss? ¿qué clase de conjunción aparece en la oración? En caso de que tengan duda, pregúntenme. Esa es semana 12. Y si así te viene, ¿qué van a Subordinada responder? completiva. Ah, completiva. Tibio, tibio, pero no es completiva. Hay algo. ¿Es condicional? Es condicional. Profesora, pero no veo la condicional. No hay problema en caso de que es una locución. Claro, no te olvides que la locución, esa es una locución conjuntiva. Equivale a un sí condicional. Oh, a ver, una sencilla porque hay que repasar todo. Mm, ¿Cómo han repasado bien? Responderán correctamente las preguntas. Ya, al ojo. ¿Qué tipo de conjunción? Subordinada causal. Causal. Van a responder bien, correctamente, ¿por qué? Porque han repasado. Ajá, ese cómo. Y todo esto viene a ser la subordinada, ¿no? La proposición. Pero como solo me están pidiendo conjunción, este cómo nada más es la conjunción. Esa es la conjunción causal. Chévere, chévere, chévere. Ya. ¿Cuáles son las conjunciones que son coordinantes? La A ver, copulativa. copulativa, La mm, disyuntiva, ilativa, disyuntiva, Disyuntiva. hilativa, distributiva. la distributiva, la explicativa, ¿no? Ya, dejamos conjunción. A ver, el adverbio. ¿Qué tipo de adverbio será? Eh, apenas obtuvo 20 soles de ganancia. Apenas. De cantidad. Cantidad. Ese niño lo hizo adrede. ¿Qué será adrede? de modo. Claro, es modo. Claro que sí. A ver, adverbio. Preposición. A ver, vamos con preposiciones. Preposición es fácil, ¿no? De todas maneras, ya lo hemos visto con lo que se ha mencionado los circunstanciales. Mejor pasamos a la semana 11. ¿Qué tipo de frase verbal sería? El testigo ha sido citado por el Ministerio Público. ¿Qué tipo de frase verbal es? Verbal atributiva. A ver, la frase verbal solamente es de dos tipos. Hay frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. ¿Qué es si digo el testigo ha sido citado por el Ministerio Público? Predicativa. Predicativa. ¿Por qué, profesora? Ha sido citado.
acuérdense que citado está funcionando como verbo principal en la perífrasis. Ha sido citado por el ministerio. Claro, claro que sí. Entonces, mis queridos jóvenes, ahí está el detalle, ¿no? No vamos a poder, en ese caso, hablar de atributiva. Ustedes me dicen en cuál de las oraciones hay perífrasis verbal. A ver, tengo que hacer la tarea desde temprano o cuando digo deseo comprarme unas zapatillas. ¿En dónde hay perífrasis verbal? En la primera, tengo La que primera. hacer. Tengo que hacer perífrasis. ¿En qué modo se encuentra y en qué aspecto los siguientes verbos de esta oración? A ver, le dijo que la amaba, pero se fue. Le dijo que la amaba, pero se fue. Ya le escribo Imperfectivo. inclusive, ¿ah? Le dijo modo y aspecto, que la amaba, pero se fue. A ver, ñaños, acá hay 3 verbos. Uno por aquí, otro por acá y por aquí. Los 3, ¿en qué modo y en qué aspecto están? Le dijo ¿qué es? Indicativo. Indicativo. ¿Qué aspecto? Perfectivo. Ya acabó, le dijo, sí, perfectivo, chévere. La amaba. Indicativo. Indicativo. ¿Qué aspecto? Imperfectivo. 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 Eso, claro, porque termina en aba, es un pasado imperfecto. Hoy. Pero se fue. Indicativo. Indicativo. Y es, se fue, indicativo y perfectivo, ¿no es cierto? Se fue, terminó pues la acción. ¿Sí? Listo, muchachos. Éxitos, que les vaya súper bien. Siempre el tiempo nos queda corto cuando hay que repasar. Gracias, que les vaya bien.